Arrancamos despierta. Admite la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, que el rescate de los 10 mineros podría tardar 15 días más. Y el Gabinete de Seguridad informó que los hechos violentos de los últimos días son propaganda criminal para generar psicosis social. La situación de la tortura en México y casos documentados el día de hoy en Aguascalientes. Y surgen más víctimas defraudadas por el esquema de inversiones del empresario Luis Osvaldo Espinosa Marín, quien se suicidó hace 2 semanas tras publicar un video en el que decía sobre su fraude. El presidente designó a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública en lugar de Delfina Gómez, que usted ya lo sabe, va de candidata a la gubernatura del Estado de México en las elecciones del próximo año. Y el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, tiene desde ayer más vuelos. A casi 6 meses de su inauguración, vamos a ver en tiempo real cuánto se hace para llegar, para comparar cómo van las rutas de acceso. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana, desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 16 de agosto y así arrancamos. Despierta. Casi no llego. Un problema técnico con mi zapato izquierdo. Pensé que era Pete Rose. ¿Me podrías informar quién te detuvo en el camino? Un zapato que tuvo un inconveniente. ¿Para qué les miento? Buenos días, ¿cómo Hola, estás? buenos días, muy bien, don Anselmo. bien. ¿Cómo estás, querido Muy bien, Toño? muy buen día. Pues que finalmente Jurado sí puede jugar a media semana, le quitaron la sanción, que quiere decir, bueno, que se equivocó el árbitro en el partido de Cruz Azul Toluca. Está bien que se logre, pues digamos que por lo menos quitar parte de la sanción, pero la derrota ahí está. Minimizar el daño, ¿no? Fernando Hernández no fue considerado para esta semana para pitar, es decir, hay un castigo, no te lo dicen, pero hay un castigo. Y por otro lado, creo, Toño, que hay que revisar los protocolos del VAR. Es muy importante. Es lo que iba a decir, el árbitro finalmente es quien toma la decisión final, pero ahí está la gente que lo asesora en el VAR, ¿no? Y la gente que le enseña la jugada y la gente que lo llama a ver el VAR. Exactamente. El VAR no está para jugadas dudosas. Es lo que tenemos que entender. Está para errores del árbitro. Entonces, una jugada dudosa era esa, que te cae encima, pero viene saliendo, ¿cómo se quita? No está para jugadas dudosas, pero hay que empezar a interpretar y mejorar en la concepción de cómo recibir ese mensaje. Pues ¿Cuál sí. es la dudosa y cuál es el error? Es que esa es la cosa. Para ellos, en ese momento, en el VAR, no era una jugada dudosa. Era una jugada en la que el árbitro se había equivocado y tenía que irla a ver. Sí. ¿No? Pues sí. Pero Ningún bueno. VAR está para jugadas dudosas, No, dicho sea de no, paso, no. ni los que tienen B grande. Pues no sé. No sé, yo como soy abstemio. Y yo soy Anselmo. Qué cosa dice. Más adelante platicamos. Es porque- Anselmo y es el Roble. Asturiano. Eso. Asturiano. Que a la hora del COVID fue como un abetito ahí, como un agüehuete en Reforma. Gracias Peor que a de Reforma. Información Así- internacional. así te fuiste. ¿Qué? 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. La fiesta en Sinaloa llovió fuerte en el centro y sur del estado. Pasamos a temas de seguridad en Aguascalientes. Detuvieron a 5 hombres y a una mujer tras una persecución. Bueno, desde ayer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el criticado. 5 meses después, Eric Lascano hará exactamente el mismo recorrido, saldrá en unos minutos, es decir, a las 7 de la mañana, desde el mismo punto, el Centro Comercial Perisur, hasta el Felipe Ángeles, a ver cómo van los accesos y a ver si logramos. Yo no sé, pero ya están casi listos los taquitos para el viernes, lo que falta es el cheque. Exactamente. Anselmo. Muchas gracias, gracias Toño, gracias don Anselmo. En unos minutitos después del resumen, documentados casos de tortura. Gracias, Vivi. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal dio un informe ayer al mediodía, como lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera, sobre los hechos violentos del 9 al 14 de agosto en diferentes estados. En Jalisco, entre el 9 y el 10 de agosto, grupos de la delincuencia organizada realizaron 8 bloqueos carreteros, un agresor falleció, 6 personas fueron detenidas. No figuran los 2 jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, que supuestamente estaban en una reunión en Ixtlahuacán. También se decomisaron 40 armas, 14 vehículos blindados, 3 motocicletas y un dron con explosivos. En Guanajuato, un día después, el 9 de agosto, de hecho, ese mismo día, fueron quemados 28 comercios y 19 vehículos. Hubo 2 detenidos, se decomisaron 2 armas cortas y una motocicleta. Un par de días después, en Ciudad Juárez, el jueves, hubo una riña en el Cerezo número 3 entre integrantes del Cártel del Pacífico y el Cártel de Juárez por el control del penal. Los actos vandálicos posteriores fueron como un distractor para que la fuerza pública no estuviera en la cárcel, según el reporte de las autoridades. El saldo: 10 personas fallecidas, 2 reclusos, 8 civiles, 3 inmuebles dañados y 2 vehículos incendiados.
El fin de semana en Baja California, los disturbios del viernes se originaron por las disputas entre los cárteles del Pacífico, el Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano Félix, los tres grupos que la alcaldesa de Tijuana nos decía ahí que tienen presencia. Incendiaron 25 vehículos, hubo bloqueos carreteros en Mexicali, en Tijuana, en Rosarito, en Tecate y en Ensenada. 12 personas fueron detenidas. Y en Michoacán se detuvo a 167 integrantes de la organización Pueblos Unidos, a quienes se les aseguraron un fusil Barrett calibre 50, 175 armas largas, 57 armas cortas, 2 granadas, 3 lanzagranadas y 24 vehículos. Además, detallaron que el fin de semana fueron detenidas 3.630 personas. Impensable eso. Esta es otra realidad en México, la tortura. De acuerdo con las organizaciones civiles Documenta AC y sintortura.org, es una práctica generalizada y constituye uno de los delitos con mayor impunidad. La cometen principalmente los integrantes de las corporaciones policiales. Entre el 2006 y el 2018, ambas organizaciones detectaron que en todo el país se iniciaron 27.342 investigaciones por tortura. Pero durante esos años solo hubo 50 sentencias condenatorias. La Organización Mundial contra la Tortura informó que entre el 2018 y el 2020, la Fiscalía General de la República recibió 522 denuncias. Pero de estas, solo 3 fueron enviadas ante un juez y solo una obtuvo sentencia condenatoria. La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 40 casos de tortura cometidos entre el 2010 y el 2014 por funcionarios de la entonces Procuraduría de Justicia, en este caso específico de Aguascalientes. Algunas de las víctimas, que fueron obligadas a inculparse y que hoy están libres, narraron a Despierta su terrible experiencia. Es una historia de Arturo Ortiz Mayén. Y ya que andamos en temas educativos, ayer regresaron a clases presenciales muchas instituciones de educación superior y media superior. En este escenario se informó que están por cumplirse 13 días desde que 10 mineros quedaron atrapados en el pozo de carbón de Sabinas, Coahuila. La inundación del domingo y las fuertes lluvias y constantes que hay en esa zona del país desde el fin de semana han dificultado aún más las labores de rescate. Además, sigue la filtración de agua a los 3 pozos afectados desde la que llaman Mina Concha Norte. Esta es una actualización de la situación. Sobre este tema en la conferencia del presidente López Obrador, más adelante los detalles. Llevamos prácticamente 2 semanas hablando de esto, pero detrás de esta historia hay 10 historias, 10 hombres, 10 padres, 10 hijos, 10 esposos que están atrapados en la mina de Coahuila desde el 3 de agosto. Se trata de... Bueno, si nos acaba de sintonizar, le platicamos que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Enrique, anunció más vuelos a partir de ayer. 7 de la mañana con 30 minutos, el resumen, Vivi. Gracias, Vivi. Capitán Archie. Aquí le platiqué la semana pasada del suicidio del empresario Luis Osvaldo Espinosa Marín en Jalisco. Hasta el momento las autoridades han recibido 728 denuncias por fraude en su contra. Sin embargo, podría haber hasta 10,000 afectados. Le platiqué, se trataba de este esquema Ponzi, un esquema piramidal en el que pudo defraudar a tal vez 10,000 personas. 7 de la mañana con 41 minutos. Pausa, volvemos. De acuerdo con la UNICEF, la pandemia por COVID mentales en la formación académica, donde se aprende a leer, donde se aprende a escribir, donde se aprende a sumar, a restar, que ahora van en tercero o cuarto de... Y esto es otro drama. La soledad y depresión afectan a la otra punta de la población, a los adultos mayores. Según el INEGI, al menos 1.7 millones de personas de 60 años o más viven solos, es decir, el 11.2% de este grupo de edad, y 4 de cada 10 dicen no tener ningún contacto ni con familiares, ni con amigos, ni siquiera vía remota. Seguimos con este recorrido del sur de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. Más no entra la pelota. Pero bueno. Muchas gracias, Capitán Archie. Gracias, Capi. Vivi.